En el corazón de toda gran ciudad late una historia silenciosa que rara vez se cuenta. La historia de la desigualdad espacial. Bernardo Secchi, en su obra La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, nos propone mirar el mapa urbano no solo como un conjunto de calles, avenidas y plazas, sino como un espejo que refleja con crudeza las divisiones sociales. Desde el inicio, Secchi expone que las ciudades no son escenarios neutrales. Son organismos vivos moldeados por decisiones políticas, por intereses económicos y, sobre todo, por las aspiraciones y los miedos de quienes las habitan. Cada calle puede contar un relato sobre quién pertenece y quién queda excluido. Lo que a simple vista parecen diferencias en el paisaje urbano, un barrio con jardines impecables frente a otro con calles deterioradas, son, en realidad, huellas visibles de profundas desigualdades estructurales. Secchi nos lleva a comprender que la arquitectura de la ciudad es también la arquitectura de las relaciones de poder. El autor hace hincapié en que el urbanismo contemporáneo, en lugar de integrar, ha tendido a separar. Las políticas de desarrollo muchas veces benefician a los grupos con mayor influencia económica, relegando a los sectores más vulnerables a zonas periféricas, menos seguras y con menos acceso a servicios básicos. A lo largo del libro se subraya cómo las fronteras invisibles que dividen a los ricos y a los pobres se manifiestan de forma material. Muros, autopistas, cercas y avenidas que funcionan como auténticas cicatrices urbanas. Estas barreras no solo marcan diferencias físicas, sino que profundizan los conflictos sociales. Secchi señala que, históricamente, las ciudades fueron espacios de encuentro, lugares donde convivían personas de diversos orígenes, oficios y clases sociales. Sin embargo, en las últimas décadas, las dinámicas urbanas han favorecido la fragmentación y el aislamiento de ciertos grupos, transformando ese ideal de convivencia en un mosaico de mundos cerrados. El autor describe con claridad cómo la globalización y el mercado inmobiliario han alterado el rostro de las ciudades. Barrios enteros se rediseñan para atraer capital y turismo, expulsando a las poblaciones originarias a zonas cada vez más alejadas de los centros de oportunidad. El libro insiste en que la desigualdad urbana no es un accidente, sino el resultado de políticas intencionales que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar colectivo. Esto genera una ciudad que deja de pertenecer a todos y empieza a segmentarse en enclaves exclusivos frente a periferias marginadas. Secchi nos hace reflexionar sobre el impacto que esta fragmentación tiene en la identidad de los habitantes. Los barrios cerrados, las urbanizaciones fortificadas y los centros comerciales se convierten en símbolos de un urbanismo que protege a unos pocos y expulsa a los demás. Un elemento fundamental en el análisis del autor es la relación entre movilidad y desigualdad. El acceso al transporte público de calidad, a las redes viales y a los nodos estratégicos de la ciudad marca una línea divisoria entre quienes pueden disfrutar de la ciudad y quienes deben resignarse a recorrerla con dificultades. El libro revela cómo la ciudad fragmentada limita el derecho a la oportunidad. Las distancias no solo son físicas, también son sociales. Vivir lejos del centro significa estar lejos de las escuelas de calidad, de los hospitales modernos, de los empleos bien remunerados y de los espacios culturales. Secchi advierte que esta separación espacial alimenta la desconfianza y el miedo. Los barrios ricos tienden a ver a los barrios pobres como amenazas, mientras que los sectores marginados perciben a las élites como inaccesibles y ajenas. Esta tensión erosiona el tejido social que debería sostener a la ciudad. En su narrativa, el autor señala que la arquitectura y el urbanismo no son disciplinas neutras. Pueden perpetuar la desigualdad o transformarla. Un puente, una plaza o un parque pueden unir o dividir, según la intención con la que se planifiquen. Uno de los puntos más críticos que aborda Secchi es el concepto de urbanismo defensivo, la tendencia a diseñar ciudades que excluyen deliberadamente a ciertos grupos. Rejas, muros, bancos incómodos en plazas, iluminación selectiva y hasta la disposición de los espacios públicos se utilizan para desalentar la presencia de quienes no son bienvenidos. A través de ejemplos de distintas ciudades del mundo, el autor demuestra que este fenómeno es global. Desde América Latina hasta Europa, la ciudad contemporánea reproduce un mismo patrón. Zonas revitalizadas para las élites y periferias empobrecidas sin acceso a los beneficios del desarrollo.
Secchi argumenta que esta dinámica genera ciudades injustas y además ineficientes. La desigualdad no solo daña a los marginados, también limita el potencial económico y cultural del conjunto urbano, porque frena la interacción y la creatividad que surgen del encuentro entre diferentes. El libro enfatiza la importancia de recuperar el sentido colectivo de la ciudad. Para Secchi, las ciudades solo pueden prosperar cuando se diseñan como espacios de inclusión, donde todos sus habitantes puedan acceder a oportunidades similares sin importar su origen o su nivel económico. La propuesta del autor no se queda en la denuncia, también sugiere caminos hacia un urbanismo más equitativo. Destaca la necesidad de políticas públicas que prioricen el transporte público eficiente, la vivienda digna y los espacios abiertos de calidad para todos. Secchi sostiene que los arquitectos y urbanistas deben asumir un papel ético. No basta con crear estructuras bellas o funcionales si esas estructuras contribuyen a perpetuar las divisiones sociales. El verdadero reto es diseñar espacios que inviten al encuentro, al diálogo y al reconocimiento mutuo. En su reflexión recuerda que las ciudades del futuro serán sostenibles solo si logran disminuir las brechas sociales y espaciales. La lucha contra el cambio climático, por ejemplo, no puede separarse de la lucha por la equidad urbana, ya que los más pobres suelen vivir en zonas más vulnerables a desastres ambientales. El libro pone en evidencia que la desigualdad urbana no es solo un tema de economía, sino también de dignidad. La calidad de los espacios públicos, el acceso a la naturaleza y la seguridad son derechos que no deberían depender del nivel de ingreso. A lo largo de sus páginas, Secchi nos invita a mirar la ciudad como un proyecto colectivo. Cada decisión sobre un puente, una carretera o un parque influye en el destino de millones de personas y puede reforzar o reducir las barreras entre ricos y pobres. El autor recuerda que, aunque la segregación parezca inevitable, la historia de muchas ciudades muestra que es posible revertirla, con voluntad política y diseño inteligente. Ciudades que invierten en transporte inclusivo y en espacios públicos vibrantes han logrado reducir tensiones sociales. Secchi describe con detalle cómo la cultura también desempeña un papel clave. Las ciudades que promueven el arte y la educación en todos los barrios, sin distinción, tienden a construir sociedades más cohesionadas y resilientes ante la desigualdad. Uno de los mensajes centrales del libro es que no se puede hablar de desarrollo urbano sin hablar de justicia social. Una ciudad con rascacielos deslumbrantes, pero con barrios olvidados, no puede considerarse verdaderamente desarrollada. El urbanista italiano insiste en que la planificación urbana debe volver a poner a las personas en el centro, no solo a las infraestructuras. Los edificios, las carreteras y los centros comerciales son medios, no fines. El objetivo debe ser mejorar la vida de los ciudadanos. En la narración de Secchi se percibe una advertencia clara. La ciudad dividida tiende a volverse insegura. Cuando las diferencias se marcan en el espacio, se intensifican las tensiones y se multiplican los conflictos, afectando la estabilidad de toda la sociedad. El autor plantea que el espacio público, plazas, parques, calles, es el gran escenario de la democracia urbana. Allí donde los ricos y los pobres pueden encontrarse sin barreras, surge la posibilidad de un verdadero diálogo social. Secchi critica los modelos de urbanismo que priorizan el automóvil por encima del peatón. Estos modelos amplían las distancias, encarecen la movilidad y deterioran la calidad de vida de quienes no poseen transporte privado, aumentando la exclusión. En su visión, el transporte público accesible, rápido y seguro no es solo un servicio, es un puente que conecta oportunidades y derriba fronteras invisibles. Por ello, invertir en movilidad es invertir en justicia social. El libro también analiza el fenómeno de la gentrificación. Este proceso, que transforma barrios populares en zonas de lujo, a menudo despoja a los habitantes originales de sus hogares, desplazándolos a periferias cada vez más distantes. Secchi señala que la gentrificación, aunque a veces se presente como progreso, es una forma sutil de exclusión que erosiona la diversidad social de las ciudades y destruye comunidades con historia y memoria colectiva. El autor destaca que el problema de fondo es cultural. Mientras las sociedades valoren más la exclusividad que la inclusión, las ciudades seguirán fragmentándose. Cambiar esta mentalidad es tan importante como cambiar el diseño físico de los espacios. La obra de Secchi invita a urbanistas, arquitectos y políticos a repensar sus prioridades.
No basta con hacer ciudades más inteligentes si siguen siendo desiguales. La verdadera innovación radica en hacerlas más justas. El texto subraya que la desigualdad espacial afecta especialmente a los niños y a los jóvenes. Crecer en barrios marginados limita su acceso a educación, recreación y salud, perpetuando ciclos de pobreza difíciles de romper. Secchi muestra que las ciudades inclusivas no solo benefician a los marginados, sino que generan mayor seguridad, cohesión y prosperidad para todos sus habitantes, porque disminuyen los conflictos y fortalecen el sentido de pertenencia. En su conclusión, el autor advierte que ignorar estas divisiones es peligroso. Las ciudades seguirán creciendo, y con ellas, las tensiones. Si no se corrigen las desigualdades ahora, las futuras generaciones heredarán urbes más fragmentadas e ingobernables. El libro nos deja con la idea de que el diseño urbano es una herramienta poderosa para construir sociedades más justas. No es solo cuestión de estética o funcionalidad, es una cuestión de ética y de derechos humanos. Para Secchi, imaginar una ciudad sin divisiones es imaginar una sociedad que se reconoce a sí misma en su diversidad y la abraza. Ese ideal requiere valentía política y creatividad arquitectónica. La narración cierra con un llamado a la esperanza. Aunque el camino es complejo, cada puente construido, cada parque abierto y cada barrio revitalizado de forma inclusiva son pasos hacia una ciudad más unida. El autor insiste en que el primer paso es reconocer el problema. Mientras se siga pensando que la segregación es inevitable, las ciudades continuarán reproduciendo desigualdades. La conciencia colectiva es la semilla del cambio. Secchi nos recuerda que el futuro de las ciudades no está escrito. Las decisiones de hoy, por pequeñas que parezcan, determinarán si seguimos construyendo muros o si comenzamos a abrir caminos. El libro deja claro que las ciudades son, al final, un reflejo de lo que somos como sociedad. Si construimos espacios inclusivos, fomentamos sociedades inclusivas. Si edificamos barreras, perpetuamos los conflictos. Este llamado de Bernardo Secchi nos interpela a todos. No solo a los arquitectos y urbanistas, sino también a los ciudadanos que con sus acciones cotidianas pueden reclamar espacios más abiertos y accesibles. En última instancia, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres nos invita a imaginar ciudades que sean verdaderos lugares de encuentro, porque una ciudad que no es para todos termina no siendo ciudad para nadie.